Muy buenas, y qué placer poder estar con usted en esta oportunidad. Gracias por invertir el tiempo de compartir con nosotros durante esta hora, donde esperamos que sea una bendición para usted. Como ve, no estoy en mi lugar habitual. Estamos en otra parte que después voy a decir dónde es que estoy. Pero lo más importante en esta hora es que nos hemos reunido para alabar y glorificar el nombre de Dios y ser impactados por su palabra. Entonces, vamos a iniciar como siempre iniciamos. Vamos a empezar alabando el nombre de Dios. Yo espero de verdad que durante toda esta semana usted haya gozado de las bendiciones de Dios, su familia esté bien, se esté cuidando y que absolutamente todo lo que usted necesita, todo lo que necesita para funcionar, su trabajo, su comida, el lugar donde vivir, absolutamente todo eso esté bien y que Dios le haya provisto de todas sus bendiciones. Y si en algo está batallando, si en algo está pasando un momento difícil, yo le ruego y yo le insto a confiar en Dios, a orar, a llevar sus peticiones a Él y a confiar en que Él sabe qué es lo mejor para usted. Vamos a iniciar cantando, así que le invito a unir su voz, su corazón, a dejar cualquier cosa que esté haciendo y poder unirse con nosotros alabando a Dios. Cantamos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Muy buen himno. Ahora vamos a ir a la oración. Acompáñenme a orar, por favor. Oremos. Dios, te damos las gracias por este día y te damos las gracias por darnos la oportunidad de poder tener este tiempo. Que en esta hora, Dios, nuestra mente y corazón esté unido a ti y a tu palabra para poder nosotros, Padre Celestial, poder ver cuál es tu voluntad para nuestras vidas y así poder crecer y poder seguir nosotros, Dios, de acuerdo a como tú, Padre Celestial, quieres. Gracias, gracias, gracias te damos por todas tus bendiciones y te damos las gracias, Dios, por ser tan bueno, porque no importa cuál sea nuestra condición, tú eres bueno, misericordioso, amoroso, tú eres grande y te damos las gracias por esto. Bendícenos durante esta hora, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir cantando y le invito también a unirse en este tiempo de canto. Cante con nosotros. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu,
Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Hace unos 5 años, en diciembre del 2015, mi esposa y yo empezamos a orar para buscar la manera de comprar una propiedad. Pensamos nosotros un terreno para con el tiempo ir construyendo una casa, cabañas, etcétera, para convertirlo en un lugar para capacitación. Hasta ese día estaba alquilando casas, una casa en Panamá, en la capital, después alquilé una casa aquí en David, y ahí llegaban los estudiantes, pero después de gastar tanto en alquiler, pensamos, bueno, tal vez podemos buscar un terreno y poco a poco ir construyendo. Bueno, ese mismo diciembre, buscando por internet en Craigslist, apareció o vi el anuncio de esta propiedad. Pedían una cantidad bastante fuerte que yo no tenía para absolutamente nada. Y entonces, pero vine a verla. En enero del 2016 vine a verla, y después de caminar por toda la propiedad, la señora, los dueños me dicen, bueno, ¿usted qué es lo que anda buscando? Y les dije, señora, ¿para qué mentir? Esto es lo que ando buscando. Es amplio, ya está hecho. Y ya me preguntaron, ¿para qué lo va a utilizar? Le expliqué, para un centro de capacitación, donde pueden venir familias, pastores, misioneros, estudiantes, para preparar gente, para enviar gente, un centro de recursos, etc. Este era por decirlo así, el sueño de ellos. Ya estaban viejitos. Hay 3 casas en esta propiedad, ahora las van a ver. Ellos vivían en una y alquilaban las otras. Dios era su plan de retiro. Pero el Señor se enfermó y tenía que devolverse a su país, a Estados Unidos, para tratarse. Y iban a vender. Pero lo que es la gracia y la misericordia de Dios, cuando ellos escucharon para qué iba a utilizar yo este lugar, dijeron lo siguiente: vamos a quitarlo del mercado y esperar a ver qué hace Dios por usted. Para no cansarles con todo el testimonio, esto fue en enero. Y Dios proveyó, por medio de una sola iglesia, la compra de este lugar en el mes de julio. Esta pareja esperaron 7 meses hasta ver qué es lo que Dios iba a hacer. Y bueno, Dios nos trajo aquí, y por los últimos 4 años, este ha sido nuestro centro comando de Spanish Mission Builders, nuestro ministerio misionero, aquí en Panamá. Esta es nuestra entrada, y da una vista a todo el lugar. Tiene muchos árboles frutales, puede dar la vista a todo el lugar. Tiene muchos árboles frutales, árboles de mango, de mangas, flores, etcétera. Un lugar bastante amplio. Aquí estamos. Esta es la casa y departamento para hombres, y aquella es la casa y departamento para mujeres. Así es que aquí tenemos lugar. Hay campo para por lo menos unas 25 a 30 personas en la propiedad cómodamente. Obviamente, tienda de campaña, hay campo para más. Pero este aquí es el campo es la casa y departamento de mujeres. Esta es la oficina del Ministerio de Niños, que es liderada por mi hermana, Aileen Edwards. Aquí está todos sus equipos. Bueno, yo reconozco computadora e impresora,
Pero aquí tienen otras cosas. Esta máquina es una Cricut que hace todos los cortes de todo tipo de ilustraciones y manualidades. Y aquí tiene toda su preparación y formación. Ella prepara desde escuela dominical, escuela de vacaciones, las lecciones, capacitación de maestros, y todo lo que se hace acá se envía a iglesias en Cunayala, donde los indígenas, y a países como Venezuela, Perú, Ecuador, aquí en Panamá, en Costa Rica, inclusive México. Entonces, esta es la oficina de la parte de niños del ministerio. Aquí está uno de los estudiantes. Hoy, aunque no está estudiando, aún no termina su trabajo. ¿Cuál es su nombre? Aristides. Este es Aristides. Aristides es de Cunayala, y Aristides lleva viviendo con nosotros ¿cuánto tiempo ya? 10 meses. 10 meses. Vino el pasado enero, como dice la canción, vino de visita y se quedó. Pero él está estudiando y preparándose para las misiones y apoyar a su iglesia, pero también quiso ser parte de nuestro equipo aquí de Spanish Mission Builders aquí en la propiedad, y es un elemento clave. Él estudia y también ayuda con el mantenimiento. Oren por él y por muchos otros que siempre vienen a prepararse para ser mejores siervos para el Señor. Esta es nuestra oficina donde se preparan los cursos y se prepara y se llevan los registros de todos los que vienen a capacitarse y llevar cursos con nosotros. Tenemos un currículum o un plan de estudio de 3 a 4 años completo, universitario, diferentes cursos de la Biblia. Y aquí estamos ampliando nuestra capacidad, poniendo 4 computadoras, etcétera. Para el mes de enero vienen los estudiantes. Entonces estamos en el trabajo con el técnico, el señor Ismael, que está dejándonos las computadoras a tono para poder tener toda la oficina funcionable y lista para cuando lleguen los estudiantes. Vamos por acá. Aquí estamos en la casa principal y la oficina, por decirlo así, del ministerio. Y esta área está en la bodega. ¿Escuchan? ¡Hey, Tyson! Quiero presentarle a nuestro amigo, el protector de la propiedad. ¡Tyson! Sí, se llama Tyson. Ustedes saben, el boxeador. Pero Tyson, este es Tyson, el que cuida nuestra propiedad. Es un perro bellísimo. Y le gusta jugar con las ardillas, y las iguanas ya no vienen a visitar por culpa de él. Ahora vamos a ir al otro lado de la propiedad. Por la propiedad pasa un pequeño riachuelo, por eso tenemos este puente. Y durante el invierno, que en Panamá llueve como 8 meses del año, está lleno de agua y pueden pasar peces, a veces se ven tortugas, etcétera. Pero este puente nos lleva al otro lado de la propiedad. De este lado tenemos una cocina externa donde se preparan los alimentos cuando vienen grupos misioneros, estudiantes, retiros, etcétera. Se prepara de este lado. Y de este lado está un salón de clase con capacidad para unas 25 personas hasta 30, donde ahí es donde se hacen las capacitaciones y también todo tipo de presentaciones. Y bueno, aquí atrás sí tenemos árboles y se siembra yuca y plátano y otras cosas. Pues este es nuestro centro comando aquí en Panamá, y Dios quiere alguna vez tenga la oportunidad de venir acá y servir con nosotros, un grupo misionero. De aquí vamos a los indígenas, vamos a Costa Rica y a otros países de Centro, Sur y Norteamérica. Las cosas se preparan aquí y de aquí se sale hacia allá. Gracias por estar, y déjeme decirle algo. Queremos, codiciamos
sus oraciones. Ore por nosotros, por favor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Ya usted se esté preguntando ahora, ¿dónde está el hermano Edwards? Bueno, estamos aquí en Panamá. Estoy en Panamá, llegamos por acá el día miércoles. Ya Panamá ha abierto sus fronteras y aproveché después de más de 7 meses de no venir. Es más, el día que venía para acá en marzo fue el día que cerraron las fronteras. Entonces aquí en Panamá, y dentro de un rato podré enseñarle nuestro centro comando de las misiones. Este lugar Dios nos lo proveyó hace 4 años. Hace 4 años Dios nos proveyó este lugar que se ha convertido en el lugar donde vienen estudiantes y donde vienen misioneros a capacitarse, estudiantes especialmente de la región Cuna de Panamá, y también otros de otros lugares convergen acá para desde capacitación, pero también para tener un tiempo de esparcimiento, para combinar esfuerzos, para obtener recursos. Aquí hay Biblias, tratados, lecciones, capacitación, todo tipo de cosas para deporte, para jóvenes, etc. Y en este lugar es donde concentramos nuestro trabajo y expansión misionera bajo el ministerio de Spanish Mission Builders, que ya ustedes ya conocen, que ya hemos presentado, hemos hecho webinars, etcétera, y también tenemos un canal en YouTube y una página donde usted puede ver el trabajo que se hace en las misiones por medio de Spanish Mission Builders. Así que hoy estamos acá y vamos a estar hasta un par de días más y después regresamos a los Estados Unidos. Entonces, cualquiera de ustedes que desea algún día venir a visitarnos, estamos acá en Panamá, en la provincia de Chiriquí, en la ciudad de David, bueno, exactamente Boquerón, que es unos 15 minutos de la ciudad de David. Y aquí estamos, y gracias a Dios por darnos esta oportunidad de poder tener este lugar que se usa para su servicio. Es un testimonio cómo se obtuvo esto. De verdad, solo la mano poderosa de Dios. Y bueno, vamos a estar desde aquí hoy. Vamos a estar cantando un himno más, una canción más, antes de entrar a nuestro tiempo de predicar. No sin antes recordarles que es necesario estar orando por todas las diferentes necesidades que sabemos, aunque hay países ya que ya se están abriendo, ya hay países que están dando la oportunidad a la gente a volver a trabajar, etcétera. Obviamente sabíamos que eso venía porque no se puede vivir encerrado toda la vida, hay que producir, pero eso también implica ciertos riesgos. Entonces hay que seguir orando por las personas que están al frente, atendiendo, orando por los gobiernos. Yo espero que usted esté orando por los gobiernos de su país, porque toman decisiones. Hay decisiones que no nos gustan y yo me uno a eso. Hay decisiones que vemos que son decisiones un tanto como inclinadas en contra de el evangelio, ¿verdad? Se abren casinos, se abren restaurantes, se abren parques, se abren todo tipo de lugares, pero los domingos cierran iglesias. Entonces, uno no le gusta eso y sabemos que eso
Eso es así. Entonces, pero hay que orar porque por un lado o por otro, la iglesia, el evangelio debe y seguirá caminando y creciendo. Y ahí es donde se dan a conocer los verdaderos discípulos. Aquellos que ahora dicen, bueno, no hay domingo, me voy para la playa, me voy donde la hermana, me voy donde el amigo y me olvido de todo. Pónganse una pregunta si es verdadero discípulo. Pero los verdaderos discípulos quieren el domingo, quieren estar con el Señor. Así es que hay que estar orando. Vamos a cantar y después de ese canto entramos con la palabra de Dios. Cantemos. El deseo o la culpa de la persona puede ocurrir siempre sencillamente porque algo inadvertido pasa, algo sucede, hay un contratiempo y voilà, no se pudo ir, no se pudo cumplir, no se pudo dar aquello que se dijo que se iba a hacer. Eso puede suceder, sí. Y acerca de la actitud, hay personas que llaman y se disculpan. Otros simplemente se hacen de la vista gorda y no dicen absolutamente nada. Esos son los que más duelen, ¿verdad? Esos son los que más molestan. Los que simplemente prometen y dicen que van a decir que van a hacer algo y no cumplen. Y uno no vuelve a escuchar de ellos hasta que uno mismo es quien los llama. Eso sí molesta. Romperle una promesa a un niño es lo más duro y triste que hay. Porque los niños creen, especialmente usted padre, cuando nosotros como padres le prometemos algo a los niños y no cumplimos. La decepción que eso produce en el muchacho, en el niño, en el joven, es tremenda. Nosotros no podemos describirla, salvo que a nosotros nos haya pasado igual. Que cuando éramos niños, adolescentes o jóvenes, nuestros padres nos prometieron algo y no cumplieron. Sabemos lo que se siente. Por eso, padres, si hemos prometido algo, hay que cumplir. Porque los niños, no sé usted, nunca se olvida. Yo garantizo que hay muchos de nosotros hoy que tenemos 40, 45, 50 o más años que aún nos recordamos de decepciones llevadas por nuestros padres que dijeron que iban a hacer algo, que nos dieron una promesa y no cumplieron. Pero ¿sabe qué? La Biblia habla de las promesas. Y generalmente, cuando alguien promete y no cumple, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que dice? Cuando ya usted se lo encuentra y cuando ya usted le dice qué pasó, ¿qué es lo que normalmente la persona hace? ¿Qué es lo que nos da? ¿Una qué? Exactamente. Nos da una excusa. Y desde cuando era muchacho en mi país existe este decir: desde que las excusas se inventaron, todo el mundo queda bien. Todo el mundo queda bien tal vez entre nosotros, pero no ante Dios. ¿Por qué? Cuando el hombre pecó, allá en Jardín del Edén, cuando el hombre y la mujer pecaron, lo primero, cuando tuvieron que ser confrontados delante de Dios, cuando Dios les confronta, lo primero que hacen es dar una excusa. Nadie acepta su responsabilidad. Es más, le echan la culpa a otro. Típico reacción del pecado. Reacción del pecado en nosotros. Vamos a dar excusas y vamos a echarle la culpa a otros. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, en el versículo 4 dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue
ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje? Oiga ahí, a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. ¿Por qué va a ser que Dios se enoje en su contra a causa de su voz, a causa de lo que ha dicho, y destruya la obra de sus manos? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. No dé excusas. No eche la culpa a otro. Porque Dios no se complace en los insensatos. Uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento aprendió esa lección. Y aprendió esa lección desde el primer día que empezó a tratar con Dios. Este profeta quería deshacerse de una responsabilidad que Dios le había llamado a hacer. Como todo hombre, y como mencioné anteriormente, empezó a dar excusas para no hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Vaya al libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo, el capítulo 3. Y como ya escuchan, está por llover. Así es que vamos a movernos de aquí y después vamos a continuar. Bueno, ya aquí podemos estar en un lugar que bajo techo, siempre afuera. No quería entrar para aprovechar este verde que está tan bonito por acá. Entonces estamos bajo un techo. Si llueve, por lo menos no nos mojaremos. Vamos a continuar. Vaya por favor, donde estamos hablando, al libro de Éxodo, el capítulo 3. Como dije, uno de los más importantes profetas del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, el que da el fundamento de todo, él tuvo que aprender esta lección bastante importante con Dios mismo acerca de las excusas. Porque cuando él fue llamado, él no quería hacer y no quería ir donde Dios lo estaba llamando. A veces pensamos que estos personajes, estas personas en el Antiguo Testamento eran así como superhombres, supermujeres, totalmente infalibles, totalmente entregados, que no tenían ningún tipo de problema, ningún tipo de falla o debilidad, o que no pasaban. Déjeme decirle, eran personas exactamente como usted y como yo, viviendo exactamente las mismas cosas, con las mismas emociones y pasiones, que tuvieron que sobreponerse a muchas cosas, y muchos de ellos nunca se sobrepusieron, sino que más bien tuvieron que aprender a cómo lidiar con esa situación. Y en algunas ocasiones, aunque alcanzaron testimonio de fe, en algunas ocasiones fallaron, en algunas ocasiones desobedecieron, algunas ocasiones no querían hacer lo que Dios les decía porque pensaban que era imposible, o que no tenían la capacidad ellos mismos de hacerlo. De ahí viene que son héroes de fe, porque para tener fe hay que obedecer, hay que cumplir, hay que salir a hacer aquello que yo sé que no es posible por mí mismo, pero sí es posible cuando creo en un Dios. En el libro de Éxodo capítulo 3, del profeta que estoy hablando es Moisés. Lea conmigo, por favor, el libro de Éxodo, el capítulo 3. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se quemaba, no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Paremos ahí en el versículo 6. Hay varias cosas aquí importantes. Primeramente, quiero decir lo siguiente. Desde la última vez que Dios trató con Israel, hasta ahora, hasta este día, han pasado más de 450 años. Repito, han pasado más de 450 años y hay que recordar lo siguiente. Hasta estos días, la tradición del conocimiento de Dios era una tradición oral. Los pueblos, en su gran mayoría, siendo Egipto la potencia más importante del mundo en aquel entonces, eran politeístas. Solo la familia de Abraham, luego la familia de Isaac, luego la familia de Jacob, sus 12 hijos, esos 70 que entraron en Egipto, ¿verdad? Por medio de José, y luego se convirtieron en un gran pueblo, eran monoteístas. O sea, adoraban a un solo Dios que era invisible, mas no tenían toda la información que usted y yo tenemos hoy de Dios. Solo sabían que no debían alabar ídolos, solo sabían que debían hacer sacrificios. Manda, aún no se había instituido el sábado, las ceremonias, los sacrificios, nada de eso. Por eso nos dice la Biblia claramente en Génesis, Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Lo que nos da a entender que la salvación siempre, tanto en Antiguo Testamento como en Nuevo Testamento, la salvación siempre ha sido por fe. Ellos eran salvos creyendo en el Mesías que iba a venir y nosotros somos salvos creyendo en el Mesías que ya vino y cumplió todas las profecías. Pero siempre ha sido por fe. No era ni por los sacrificios, no era ni por guardar el sábado, no era ni por guardar la ceremonia, no era por nada de eso. Esas cosas eran importantes porque esas cosas eran ilustración. Esas cosas eran símbolo. Esas cosas eran para verificar y poder reconocer cuando Mesías llegaba. Porque cada una de ellas representaba al Mesías. Lo otro que hay que ver aquí es lo siguiente. Moisés ya no está en Egipto. Recuerden que de niño él vivió 40 años con los egipcios. Y vivió 40 años con los egipcios, porque cuando Moisés nace, es en el momento en que Faraón manda a decir, maten a todos los niños varones que le nacen a los hebreos, porque ya se estaban convirtiendo en una nación bastante grande. Algunas personas estiman que después de 400 años de estar ahí, ellos se hayan convertido en una nación de más de 2 millones de personas, ¿verdad? Pero los padres, al ver nacer a Moisés, lo ven un niño tan bello que lo guardan unos cuantos meses, lo esconden. Bueno, ya no pueden esconderlo más, lo ponen en un canasto y lo tiran al río, esperando a ver, y mandan a su hermana mayor para que vea por dónde va la canasta en donde lo vea y qué pasa con el niño. El niño cae en las manos de la hija de Faraón. La hija de Faraón se enamora del niño. La propia hermana trae a la mamá para ofrecerle a la hija de Faraón cuidárselo. La hija de Faraón manda recursos para cuidar a ese bebé, y cuando ese bebé crece lo trae a palacio y lo presenta a su papá y a toda la corte real como su propio hijo. Así que Moisés crece como un príncipe de Egipto, y ahí es donde él aprende a leer, a escribir, a legislar, a gobernar, liderazgo, todo lo que un príncipe tiene que aprender por 40 años. A los 40 años, él mata a un hombre defendiendo a un hebreo, porque Moisés sabía que él era hebreo.
Como lo mató, tuvo que escapar, tuvo que esconderse. Se va para el desierto, va donde el sacerdote de Madián, Jetro, le sirve, se enamora de una de sus hijas y se casa. Y él va a convertirse en un pastor de ovejas por otros 40 años. Ok, por otros 40 años. Ahora, póngase a pensar en esto, por favor. Primeros 40 años, su preparación académica, su preparación, por decirlo así, intelectual. Aprende a escribir, aprende a leer, aprende a gobernar, aprende a legislar. Los próximos 40 años, su preparación espiritual, como pastor de ovejas, cómo cuidar de ovejas, cómo apacentarlas, cómo dar su vida por sus ovejas, defenderlas, etc. y cuidarlas. Estos dos episodios en la vida de Moisés son su escuela y serán su preparación y será lo que Dios va a utilizar para convertirle en el mayor líder, caudillo, profeta del pueblo de Israel hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Obviamente, Moisés no sabe que toda esa experiencia de vida es lo que Dios va a utilizar, porque él está viviendo, él simplemente está siguiendo la vida. Él no sabe que Dios lo va a usar a él para escribir las primeras palabras de su sagrado libro, la Biblia. Porque los primeros 5 libros de la Biblia, del Génesis hasta Deuteronomio, fueron escritos por Moisés. Él no sabe que Dios le va a dar a él la responsabilidad de guiar a un pueblo, a su pueblo, de donde vendría el Mesías, que iba a cumplir la profecía dada a Adán y a Eva, de que de la simiente de la mujer vendría uno que destruiría la obra de la serpiente. Él no sabía que él iba a ser responsable de sentar las bases de toda una nación y prepararla para la venida del Mesías. Él no sabía eso, él simplemente estaba viviendo. Él se fue, se escapó, se quedó en el desierto, se casó, tuvo hijos, hizo familia y trabajó como cualquier otro, sin saber de que un día Dios se le iba a presentar y Dios iba a requerir de su servicio para ahora servir a su pueblo. Quiero decir algo aquí. No importa en qué estado de la vida esté usted. No importa si es un niño, un joven, un joven adulto. No importa si ya es una persona recién casada o ya tiene hijos. O tal vez usted es una persona que ya tiene hijos adultos, más bien, como quien dice, ya está saliendo de sus hijos. O posiblemente ya sea un anciano, una persona ya mayor. No quiero decir anciano, porque suena tal vez, estoy refiriendo a alguien tal vez que no puede valerse por sí mismo, pero una persona ya mayor de los 60 años, ya salió de sus hijos, ya tiene nietos, etc. Debe decirle algo, no hay límite ni exclusividad a quién Dios puede llamar, ni a quién Dios puede usar. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó. Ese evento que acabamos de leer en Éxodo capítulo 3, Moisés tenía 80 años y él no sabía de que todas las experiencias de su vida Dios la iba a utilizar para su servicio. Igual como usted no sabe, ni yo tampoco, que por donde Dios ha permitido nuestra vida ir, Él va a utilizarlo para su honor y su gloria. Él lo puede utilizar para su servicio y lo puede utilizar para engrandecer su obra si nosotros estamos dispuestos y estamos escuchando y tenemos la sensibilidad de escuchar su voz. Eso es en cuanto a Moisés. En cuanto al pasaje, quiero que noten unas cosas. Primeramente, vean lo siguiente. En el versículo 2 dice que se le apareció el ángel de Jehová. Después, en el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver.
En el versículo 5, Jehová le habla y le dice que, en el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba, lo llamó Dios. En el versículo 5 le dice, no te acerques porque tierra santa es. Y en el versículo 6 se introduce y dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es evidente que el ángel de Jehová que dice, al que se refiere aquí en ese capítulo 3 de Éxodo, que ese ángel de Jehová es otro nombre para referirse a quién, para referirse a Dios mismo. Esto es lo que llamamos una teofanía. Voy a repetir eso. Esto es lo que llamamos una teofanía, una aparición de Dios de una manera visible. Y es una de las veces en que también en otras partes de la Biblia podemos ver al Señor, inclusive al Señor Jesucristo, apareciendo en ciertas partes del Antiguo Testamento. Dios mismo se le aparece a Moisés. Dios mismo. En el versículo siguiente, en el versículo 7, Dios le va a decir la razón por la cual se le ha aparecido. Versículo 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido, vea lo que dice aquí, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del ebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, versículo 10, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Una de las cosas importantes de notar aquí es lo siguiente. Dios vio y escuchó la aflicción de su pueblo. Vio y escuchó y dice y descendió. Versículo 8 dice y he descendido. Y he descendido. Qué importante esto. Qué extremadamente importante es esto. La Biblia nos dice en el libro de Pedro, 1 Pedro, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Entiende usted lo que significa eso? Es que Dios conoce absolutamente todo lo que pasa en su vida. Sus hijos, Él conoce la aflicción, aquello que nos aqueja, tanto en la parte física, pero también en la parte emocional, en la parte espiritual, las batallas que llevamos, las batallas que tenemos. Dios las conoce. Y porque Él las conoce, Él dice, yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer algo por mi pueblo. Yo voy a hacer algo por mis hijos. Sepa que Dios no se queda quieto cuando un hijo suyo está pasando por necesidad. Dios no se queda quieto cuando un hijo suyo está pasando por aflicción. Dios no se queda quieto cuando un hijo suyo está siendo abusado y afligido. Él sabía lo que los egipcios estaban haciendo y habían hecho por todos esos 400 años. Ahora, no me pregunte por qué duró 400 años.
No me pregunte por qué duró 400, 450 años. No me pregunte eso porque la respuesta es no lo sé, y el que dice saber está mintiendo porque nadie lo sabe. Porque los tiempos son de Dios. A veces a nosotros nos gustaría que Dios actuara inmediatamente. A veces a nosotros nos gustaría que Dios actuara ya, en el momento que oramos, en el momento que pedimos, que automáticamente responda y que haga. Bueno, no siempre funciona así. Es más, la gran mayoría de tiempo no funciona así. Yo no sé si Dios está esperando ver de nosotros fidelidad. No sé si Dios está esperando de nosotros obediencia. No sé si Dios está esperando de nosotros consagración. Pero esto sí sé. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice lo siguiente. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El que es llamado por parte de Dios, todas las cosas le ayudan a bien porque ve todas las situaciones de la vida, ve todos los obstáculos en la vida, todas las adversidades en la vida, todas las aflicciones de la vida, todos los momentos difíciles y hasta crueles de la vida, todos los fracasos en la vida o victorias en la vida, los ve como preparación, como la forma de Dios de poder moldear carácter, de poder moldear su persona, de poder crecer espiritualmente y poder prepararlo para utilizarlo luego, más adelante, para algo grande para él. El que es llamado ve todas las cosas como una ayuda a bien. Así es que yo no sé por qué duró 450 años en responder o en enviar a alguien. Pero ve la aflicción. Ve la aflicción y por eso desciende. Desciende. Igual con Cristo. Cristo vio nuestra aflicción. Cristo ve nuestra aflicción y yugo por el pecado. Cristo vio que el hombre trataba a su manera de poder alcanzar lo inalcanzable por la carne y por voluntad humana, su propia salvación, su propio lugar para con Dios. Y que el hombre había convertido la creación en objeto de culto y se había ideado todas formas de adoración, esperando ellos mismos poder alcanzar ese grado de espiritualidad y la deidad. Y Cristo vio la violencia y la depravación del hombre a causa del pecado. Y no nos dejó ahí, sino al igual como menciona el versículo 8, ahí con Moisés, Cristo descendió, se hizo uno de nosotros, caminó entre nosotros, experimentó lo que nosotros experimentamos, vivió entre nosotros, mas él vivió sin pecado, para entonces poder vencerlo en su muerte y resurrección, dándonos así a todo aquel que cree la oportunidad de obtener esa misma victoria. Si usted cree en el Señor Jesucristo, será salvo. No será salvo por su desempeño como ser humano. No será salvo por su desempeño como cristiano. No será salvo por su desempeño, por las obras que hace, o por el bien, o por su integridad o carácter. La Biblia dice será salvo porque ha creído en el único que puede dar salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo. Y Romanos dice, y cualquiera que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Dios descendió, igual como descendió en aquel día, para decirle a Moisés, yo quiero que tú vayas y liberes a mi pueblo. Ahora, imagínese usted, Moisés pensaba que su vida había, por decirlo así, llegado a un punto de estabilidad.
Estaba casado, tenía hijos, tenía un trabajo, le trabajaba al suegro, pastoreaba ovejas y no tenía ninguna intención de volver a Egipto. Ninguna. Porque en Egipto él era un hombre buscado. Habían pasado 40 años, pero él no iba a volver para allá. Él ya se había estabilizado en Madián, con su trabajo y su familia. Y ahora Dios le dice que porque él ha escuchado la aflicción de su pueblo y ve lo que los egipcios les están haciendo, él lo va a utilizar a él para ir y liberar a su pueblo. Y aquí viene una conversación entre Dios y Moisés. La primera registrada en la Biblia después de más de 450 años, entre Dios y un hombre. Me gusta dar estos tiempos de historia, estas fechas y estos tiempos, para nosotros poder entender la envergadura. Nosotros leemos los versículos y pasamos de un capítulo a otro en un par de minutos, de un versículo a otro en un par de segundos. Pero cuando nosotros entendemos que han pasado 450 años, y es la primera vez después de tanto tiempo que Dios se pronuncia, y se pronuncia como un hombre, eso es significativo. Porque ahora va a empezar una conversación que está registrada en la Biblia como el patrón o la imagen, el ejemplo vivo del hombre carnal. Las excusas. Excusa tras excusa. Vean el versículo 11, léalo conmigo y vean lo primerito que dice Moisés. En el versículo 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Primera pregunta, a Dios, quien lo está enviando. ¿Quién soy yo? Esa pregunta revela muchas cosas. Revela primeramente que Moisés estaba fijándose en quién. Revela que Moisés estaba fijándose en sí mismo. Revela que Moisés estaba fijándose en lo que él podía o no podía hacer. Revela que Moisés estaba fijándose en su capacidad o la ausencia de ella. Revela que Moisés estaba fijándose en lo grande del obstáculo. Faraón, Egipto, lo grande de ese imperio. Revela que Moisés estaba fijándose en tener que salir de su comodidad a enfrentar una situación que va a ser bastante incómoda y posiblemente peligrosa. Revela también el miedo y el temor que tiene Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Cómo yo, un pastor de ovejas, huyendo por ser un asesino, va a ir a enfrentarse al imperio más poderoso del mundo antiguo, a Faraón y a los egipcios? ¿Quién soy yo? Y esa pregunta, todos nosotros en algún momento nos podemos identificar. Porque cuántas veces en nuestra vida, cuántas veces en nuestra existencia, al enfrentar o tener que confrontar algo o alguien que pensamos que es mucho más grande, más poderoso, más fuerte que nosotros, nos cohibimos y nos ponemos a la defensiva o inclusive nos escondemos o no lo hacemos del todo porque pensamos: ¿y quién soy yo? Esta situación es muy grande. Este trabajo es muy grande. Esta persona, este evento, esta responsabilidad, la misión es imposible. Yo no puedo. ¿Quién soy yo? Pero
Pero esa es la pregunta equivocada. Es la pregunta equivocada. Porque en vez de fijarnos en nosotros mismos, en vez de fijarnos en nuestra debilidad, en nuestro fracaso, en vez de fijarnos en lo que podemos hacer o no, en vez de fijarnos en nuestra habilidad o ausencia de ellas, en vez de fijarnos en lo grande del obstáculo o la situación, en lo peligroso o el miedo que da o lo inalcanzable para nosotros, deberíamos fijarnos en no quién soy yo, pero quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el que me está hablando? ¿Quién es el que me está enviando? ¿Quién es el que me dice ve? ¿Quién es el que me promete victoria? ¿Quién es el que me promete el estar conmigo? ¿Quién es el que me provee? ¿Quién es el que me da la fuerza? ¿Quién es el que me da la inteligencia y la sabiduría? ¿Quién es aquel que está conmigo? La Biblia nos dice en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En vez de fijarnos en esas cosas, deberíamos fijarnos en quién es Dios. No en mi habilidad, pero lo que Dios puede hacer. No en mi fuerza, pero en las fuerzas de Él. ¿Quién es Él? Familia, muchas veces no enfrentamos, no hacemos y caemos en miedos. ¿Por qué? Porque no ponemos la mirada donde debe ser. No ponemos la mirada donde debe ser. Y ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde viene la inseguridad. De ahí es donde viene la duda. De ahí es donde viene la derrota. Porque la mirada no está donde debe ser. Pedro empezó a hundirse en el mar. Caminó sobre agua. Caminó sobre las olas. Un momentito. Pero cuando quitó la mirada de Cristo, empezó a hundirse. Igual nosotros, cuando quitamos la mirada de Cristo, ahí es cuando empezamos a hundirnos. Cuando quitamos la mirada de Cristo, ahí es cuando empezamos a dudar. Cuando quitamos la mirada de Cristo, ahí es cuando empezamos a tener miedo, a tener dudas, a ver los obstáculos, a fijarnos en nuestras debilidades. Y cuando somos más propensos a ser derrotados y a ser humillados. Cuando quitamos la mirada de Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios nos ayude a que siempre tengamos los ojos puestos en Jesús, no en ningún hombre, no importa cuán bueno sea este hombre, no en un pastor, no en un misionero, no en un papá, no en una mamá, no en un maestro, no en un amigo, no en una amiga, no en el esposo, no en la esposa, no en el padre, no en la madre. Tenga sus ojos puestos en Jesús. Es el único que nunca falla. Es el único que dice estar con usted y con nosotros en cada momento. Es el único que sí puede dar la victoria. Tal vez usted se encuentra en una encrucijada. Tal vez usted se encuentra en un momento difícil en su vida. Tal vez está pasando una dificultad. Posiblemente producto de esta pandemia, las cosas no están muy bien, que digamos, en el hogar, en el matrimonio, o con los hijos, en el trabajo, etc. Primeramente, déjeme decirle, solo por medio de Cristo hay salvación y vida eterna. No en rituales, no en tradiciones, no en el templo, no en una iglesia, no en un día, no en celebraciones, no en candelas, nada de eso. Fe en Jesucristo y más nada. Y si usted ya tiene a Cristo como su Salvador, ya ha creído en Él como su Salvador personal, sepa por favor que Él conoce, que Él sabe, que Él escucha su clamor. Sepa también que Él ha descendido y Él promete estar contigo. Sepa también que aunque
pareciera que Él lo está haciendo y que está alargando el sufrimiento, sepa también que es para nuestro bien. No podemos tal vez entender el propósito hoy, pero lo entenderemos mañana. Lo entenderemos mañana. Hace muchos años había un cuarteto en la iglesia donde asistía y cantaban un coro, un himno. Entenderemos mañana. Decía más o menos: cuando tentado yo he deseado saber por qué hay muchos aquí que andan sin pruebas y sin cuidados, mientras que el mal me acecha a mí. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Todo en el cielo se ha de aclarar. Piensa en esto. Medite en estas cosas. Ore mientras escuchamos este himno y yo volveré para una palabra final. Cuando tentado yo he deseado saber por qué hay muchos aquí que andan sin pruebas y sin cuidados, mientras que el mal me acecha a mí. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. La próxima semana continuaremos con Éxodo capítulo 3 y entraremos en el capítulo 4 y veremos la conversación, las excusas. Usted dice, pero pastor, usted dijo que hoy. No, yo no dije que hoy. Yo dije que íbamos a hablar de eso, pero por factor tiempo no vamos a terminar hoy. Pero la otra semana continuamos con las excusas de Moisés, una a una, y veremos también cómo es que Dios responde. Son muy importantes, muy interesantes, como para hacerlo rápido y pasar por encima. Vamos a ir poco a poco, ¿ok? Dios me lo bendiga y gracias por estar y haber compartido esta hora y este tiempo con nosotros. Aquí desde Panamá, y como han visto, estoy sudando, aunque no hay sol, hay un calor, pero bueno, nos encanta estar aquí. Gracias, Dios le bendiga y cuídese. Y si Dios lo permite, nos vemos este jueves. Recuerde, nuestro segundo tiempo con el estudio de cuál fe. Ya hemos hecho la primera, las religiones. El jueves pasado hablamos del hinduismo, bastante interesante. El hinduismo. Este próximo jueves hablaremos del budismo. Así es que no se lo pierdan. El budismo para el estudio bíblico este próximo jueves. Dios le bendiga. Hasta la próxima.